Muy bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes. Hoy nuevamente estamos ofrendando esta invitación a que todos nos unamos a percibir, a sentir y a tomar en cuenta el tonal, la radiación del día. En este día bisagra, como le llamamos también, a mitad de trecena, el día Chicome Acat, o lo que es lo mismo, el día 7 Carrizo. Regresando a este rumbo del oriente, el rumbo del color rojo del fuego, regresamos a tonar y a iniciar lo que nosotros también llamamos este periodo de guerreros, este periodo guerrero, en donde vamos a transitar sobre pues, los guerreros por excelencia que tenemos a Ocelo, a Cuautli y a Cosca Cuautli. Posteriormente, hoy iniciamos dándole dirección con esa caña, ese carrizo, esa vara, que en un momento vamos a ver de qué forma eh, nos, nos ayuda con las imágenes de pronóstico y los acompañantes que hoy estarán con nosotros, pues dándole las gracias a la maestra Lili, al hermano Gerardo, y a todos ¿Qué ustedes tal? por seguirnos, compartir en sus muros, compartir en sus redes, y bueno, pues los comentarios los seguiremos leyendo al final. Muchísimas gracias. Le damos los controles y la palabra a Gerardo, y pues a darle entonces. Excelente, Gastón. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bienvenidos, compañeros. Bienvenidos todos los que están presentes en Facebook, Zoom y también en YouTube. Pues aquí estamos una vez más para comentar, como hoy dijo Gastón, precisamente el séptimo tonali, lo que nosotros le llamamos el día bisagra, ya que el 7 es la manera en la que podemos hacer una división precisa y a la manera del México antiguo del número 13, que sabemos que bajo nuestras matemáticas comunes, vamos a decirlo así, pues sería prácticamente imposible dividir el 13 a la mitad, porque es un número impar. Sin embargo, aquí lo hemos comentado y es un recurso muy ingenioso, muy interesante, y que tiene mucho que ver con cómo pensaban, con cuál era su cosmovisión. El número 7 resulta una especie de bisagra que está justo en medio si dividimos la trecena en 6, 1 y 6. ¿Sí? Esa es la forma en la que podemos hacer esa división, así como por ejemplo 9 también puede dividirse en 4, 4 y 1 en medio, y así por el estilo. Ese recurso es muy interesante porque permite hacer ese tipo de segmentación aquí en este caso del tiempo, y nos permite hacer ese tipo de cuentas que de otra manera pues sería imposible de realizar de manera exacta. Entonces el día de hoy es el día bisagra de la trecena C Mazat, 1 venado, y es el día Chicome Acatl, 7 carrizo. No sin antes mencionar que recordemos que la trecena C Mazat está regida por el señor Tepeyoloctli y por la señora Tlazolteo, ambos en sus aspectos más guerreros. Y por cierto, hoy, como también mencionó Gastón, pues iniciamos una serie de tonalis que tienen también una carga guerrera muy importante, iniciando precisamente hoy con Acatl, continuando con Ocelot, Cuautli, y para rematar con Coscacuautli. Ya lo estaremos comentando de manera más amplia y relacionándolo justamente con el contexto de la trecena toda. Bien, pues para quienes siguen en su tonalama el día a día, tonali a tonali, aquí tenemos precisamente las láminas 5 y 6 de la Mostliborgia, y justamente nos encontramos en esa posición. Hoy a las 12 del día inicia el tonali, que estamos comentando justo ahorita, así que estamos todavía en el final de la coordenada de 6 Malinali, pero ya nos encontramos transitando hacia Chicome Acatl. Chicome Acatl, pues es un tonali que corresponde al rumbo del Tlahuiztlampa, es decir, al rumbo por donde sale el sol, y por lo tanto le corresponde, como ya pudieron adivinar, el color rojo. Así que bueno, pues aquí tenemos al tonali
compuesto por número y glifo. Y bueno, pues el glifo son dos, en este caso, dos cañitas, dos pequeñas varas de carrizo, ¿sí? Que era un material pues bastante abundante, sobre todo alrededor de los ríos y los lagos. Sabemos que las culturas del centro de México buscaban ciertas condiciones para asentarse en ciertos lugares. Y bueno, pues particularmente la cultura mexica, que es las más, digamos, las más notorias, buscaban siempre asentarse cerca de un lago, ¿no? Particularmente los mexicas estaban en medio de un lago. Pero todas estas culturas tenían en gran estima estos materiales que abundaban precisamente en esas condiciones de terreno. Y pues las varas, los juncos, los carrizos que crecían, una vez que se endurecían y se trataban, pues los convertían en un montón de herramientas que podían ellos ocupar precisamente para fabricar varios objetos, entre ellos pues las flechas, que eran parte esencial de sus herramientas, sobre todo como emblema de los guerreros. Y aquí hay que hacer una distinción entre lo que es la guerra y los guerreros. Ya lo estaremos comentando, porque, porque es importante reconocer esa diferencia, y pues cambia toda nuestra percepción y nuestra idea acerca de- del guerrero. Bueno, pues aquí tenemos a este par de varitas, ¿sí? Amarillas, cruzadas, adornadas con las plumas de la cola del águila, y precisamente atadas, unidas con esta cuerda de color rojo, ¿sí? Justamente el color del tlahuistlampa, que es el que le corresponde al glifo Acatl. Aquí lo tenemos, el glifo Acatl, de nueva cuenta, en una versión un poco más elaborada. Aquí sí ya convertidas en flechas, perfectamente identificadas con sus puntas de flecha, sus puntas rojas, y además algunos otros adornitos también de plumones de águila alrededor. Aquí sí ya representan directamente a los guerreros, ¿sí? En este caso vamos a ver que tiene como patrocinador el glifo Acatl al señor Iztlacoliuqui. Aquí lo vemos a él, que es una vez más una advocación de Tezcatlipoca, de Yayauqui Tezcatlipoca, el Tezcatlipoca negro, quien dirige en este caso a nuestro glifo Acatl. El señor Iztlacoliuqui, vamos a mencionar que efectivamente, como pueden ver, tiene una banda, una venda de color blanco con un moño que adorna digamos, lo que le está tapando la visión. O sea, este personaje pues tiene cancelada la visión. No es que no tenga ojos, seguramente los tiene, claro, los tiene tapados. Pero es interesante porque entonces la característica de este personaje precisamente es esa, que está completamente cegado, es decir, la capacidad de visión la tiene tal vez no hacia afuera, sino todo lo contrario. Recordemos que las personas que en algún momento se ven privadas de la vista por algún tiempo o de manera permanente, comienzan a desarrollar los otros sentidos para poder sustituir, para poder suplir esa información que le llega por medio de la vista. Pues ahora tiene que lograr obtener información por otra vía, y comienzan a sensibilizarse y a acrecentarse los demás sentidos. Y no solamente los otros 4 sentidos que conocemos comúnmente, sino también comienzan a desarrollarse otro tipo de sensaciones, lo que podríamos llamar vulgarmente el sexto sentido, o lo que es lo mismo la intuición, o cosas por el estilo. Entonces, esta capacidad de ver más allá, no solamente con los ojos, pues está muy presente en este señor Iztlacoliuqui, que además es el señor del frío, el señor de las heladas, el señor de todo lo que tenga que ver con, pues sí, con la temperatura, las temperaturas bajas. Iztlacoliuqui está presente. Cabe mencionar que parte importante de su atuendo y de la representación, al menos de la que estamos viendo aquí, cabe mencionar que no es la única forma en la que Iztlacoliuqui aparece representado. Tiene un quetzal posado sobre su cabeza. Aquí lo vemos al quetzal adornando prácticamente como si fuera un tocado, parte del atuendo de este personaje. Bastante grande, por cierto, el quetzal.
y que por alguna razón y de manera muy interesante está como aventado hacia adelante, ¿sí? Incluso su cabeza es como si estuviera tapando o de alguna manera como inclinándose sobre lo que constituye la vista del personaje, que bueno, sabemos que no tiene la vista, la tiene cancelada, pero este Quetzal que lo tiene ahí en su cabeza es interesante, ya que lo hemos mencionado, el Quetzal representa muchas cuestiones, belleza, abundancia. En este caso pudiéramos pensar en claridad, una claridad de pensamiento y también una claridad de visión, pero insisto, una visión que no es la ordinaria. Está conectado este Quetzal además mediante un flujo una evacuación que está conectada con este hombrecito, que además está llevándose a la boca un pedazo de Teocuitlatl, ¿sí? De este mismo excremento que lo está conectando, se está llevando a la boca y está señalando o está enfrente, él está todo rojo, cabe mencionarlo, es muy importante, él está todo enrojecido, todo su cuerpo, desnudo, y está señalando o de alguna manera está conectando con su mano visualmente, con otro Icpali, el mismo prácticamente que está sentado Ixtlacoyuqui, pero este otro Icpali no tiene a un personaje sentado encima, sino tiene en lugar de eso un hacha, que además mana fuego. Riquísimas imágenes y antes de proceder a comentarlas, me gustaría mucho, Gerardo, felicitarte porque estamos llegando a la imagen número 20 de esta serie que has creado en tiempo récord, diría yo, Está con completa mucho la serie trabajo. ahora sí. Así es, un gran trabajo y además una gran técnica, una gran dedicación, en fin. Tendríamos que Gracias. recordar que empezamos justamente hace 20 días en 13 Acatl, fue el último que hicimos con imágenes todavía de las otras y ahorita ya toda la serie completa de 20 se viene a integrar aquí ya. Bueno, pues además la felicitación y agradecimiento, pues vamos a proceder a escudriñar esta bella imagen que creaste. Pues, híjole, en primer lugar, pues recordemos que está ahí presente en el pecho de Ixtlacoliuqui el anáhuatl, que, como lo hemos platicado, es un símbolo que une a varias identidades relacionadas con Quetzalcóatl y lo que implica, perdón, Tezcatlipoca, y lo que implica Tezcatlipoca, pues se relacionan portando ahí. También es importante mencionar que hoy tenemos de dos formas muy peculiares a Tezcatlipoca en el día de hoy, porque lo tenemos como regente de Trecena, que es a través de su nahual, el jaguar, un animal sagrado, un animal además de la guerra, pero de la guerra nocturna. Y tenemos aquí, por el otro lado, a Ixtlacoliuqui, un ser muy enigmático, ¿no? Vemos efectivamente, yo también siempre veo ese quetzal ahí posado, ¿no? Pero además ya es como integrado a él, ¿no? Ya el ave ahí destacando su belleza. Y por supuesto, los ojos esos tapados, que evidentemente también me hacen pensar en que al tener aquí la identidad de Tezcatlipoca, que en su nombre lleva la cualidad del espejo, me pongo a pensar que la guerra, como bien lo decías, y la actitud del guerrero empieza por la guerra hacia él mismo en cuanto a su depuración, su pulimiento, ¿no? Por eso yo siento que el espejo fue colocado ante esas insignias del guerrero. Y como lo he comentado en ocasiones anteriores, por eso Tezcatlipoca era el inspirador de los guerreros jóvenes en las escuelas de guerreros jóvenes. Ahí el símbolo, el numen que era más venerado, pues obviamente es Tezcatlipoca, porque en la escuela se junta la experiencia, ¿sí? De los maestros, que en ese caso pues eran gente que había combatido, ¿no? Ancianos pero guerreros, gente que sabía lo que era ser guerrero, con la gente joven que iba a ser el futuro de todas esas naciones. Entonces, pues por eso es que lo tenemos ahí, ¿no? Lo primero que tienes que hacer para ser guerrero es mirarte en el espejo. La imagen esa que aparece arriba también me llama mucho la atención, y sobre todo porque este es tan tonado, tiene en primer lugar es el Cuitlatl, que allá por Veracruz, por algunos rumbos de Veracruz le dicen Huitla,
pero es el cuitlatl, que es la popó, pues el excremento. Pero en este caso yo lo veo dorado, muy, muy dorado está esa imagen del cuitlatl, por eso le va bien decirle Teocuitlatl, ¿no? Que es el oro. Me acuerdo también con esto de un pasaje de la llegada de los europeos cuando visitan el mercado de Tlatelolco y recorren el mercado de Tlatelolco y vienen fascinados con los animales y con todo lo que se vende ahí. De repente entran a una parte del mercado donde les llega un olor espantoso, ¿no? ¿Qué es ese olor tan espantoso? Dicen ellos, ¿no? Pues estamos en la zona donde se vende el cuitlatl de diferentes, ¿no? Por ejemplo, recordemos que en su nombre lo lleva también me parece que es Sinacán, era el pegamento con el que tiene que, la palabra, disculpen, no la tengo clara en náhuatl, pero lleva el cuitlatl y el sinacán, porque con la popó del murciélago se elaboraba, se hacía pegamento que era muy resistente, muy, muy resistente. Entonces, toda esa clase de excrementos los podía uno encontrar en el mercado, pero obviamente para quien no estaba acostumbrado, pues sí se impresionaba mucho al ver ahí. Entonces, de alguna forma, la visión que tienen acerca del cuitlatl en esta filosofía, en esta forma de ver la vida, en esta perspectiva de vida, es diferente. Por eso se le pone como una forma de conectarlo con esa otra parte tan elevada, tan depurada como el guerrero Tezcatlipoca, el gran guerrero que acompaña siempre a Quetzalcóatl en las grandes empresas de creación, pues está ahí conectado a través de flujo. Y por supuesto está el Icpali esperando ahí, esperando junto con el Tepoztli, para que nosotros con ese camino, con ese trabajo de guerreros, con esa inspiración de Tezcatlipoca y con esa actitud, podamos sentarnos en el Icpali cuando el Tonalá nos indique y sujetar esa hacha que nos da autoridad, la autoridad de haber puesto en práctica este conocimiento, la autoridad de tener claridad en la mente y por supuesto la de tener eso que tanto nos pide el Borgia y que en esta lámina no se menciona, pero siempre está implícito, que es el autosacrificio. Así que para mí la bienvenida a esta coordenada pues son todos esos emblemas y continuemos porque viene todavía más rico. Así es, Rolando, muchas gracias. Ahorita que mencionaste al Teocuitlatl y esa importancia que tenía para ellos, esa sustancia que de otra manera nos parece pues repugnante con la manera en la que lo vemos actualmente. Cabe mencionar que, bueno, pues es esa sustancia que sale de nuestro cuerpo y ya no le sirve a nuestro cuerpo, pero que es parte de la tierra y que ahí es donde debe estar, porque es lo que nutre la tierra justamente. No es fortuito ni tampoco es algo que hayan descubierto mira, resulta que con el excremento de los animales o del mismo ser humano podemos hacer que la tierra se nutra y se fertilice. Pues no, esa es la función que tiene, de hecho. Y a este respecto ya más adelante estaremos comentando en algún otro tonali, dentro de pocos días, otras cuestiones que tienen que ver con la fertilidad precisamente y con los desechos y que estaremos comentando en un momento más oportuno que ahorita, pero ahorita que lo mencionaste quería yo enfatizarlo por esta cultura que tenemos ahora de que el excremento y todo lo que sale de nuestro cuerpo pues es algo asqueroso, algo de lo que debemos alejarnos prácticamente, cuando en realidad tiene una función específica dentro del ciclo de lo natural. Quiero enunciar que ACAT, sinceramente, es un símbolo, es un signo que tiene muchas ideas que podemos generar alrededor de él. Ayer decíamos que el ser humano puede ser como una planta y hoy nos presenta el Tonalamat a otra planta, ¿no? Ayer fue Malinali, pero hoy nos presenta a ACAT, una planta que la hemos visto representada muchas veces en los Amochtli de diferentes formas, ¿no? A veces está solita, a veces en grupo, a veces está muy adornada, a veces más simple, pero yo digo, este símbolo, dependiendo de cómo esté, nos puede generar ideas. Cuando está como una flecha o un dardo, pues nosotros decimos simboliza la guerra, esa guerra de la que hablabas, Gerardo, hace rato, ¿no? Esa guerra, esa lucha con nosotros mismos, esa lucha con nuestro ego para mantenerlo domesticado, esa fuerza y esa dirección que debemos tener.
en la vida. Cuando está representando los rayos del sol, pues yo digo, ahí me está diciendo que yo puedo ser luminosa, que la experiencia de cada situación que vivo me puede generar esa luminosidad, ¿no? Por eso debo de aprender de cada experiencia que tengo. Mi pensamiento debe ser activo para que yo logre esa luminosidad y eso me llevará a ser como ese rayo del sol, ser nutricio, luminoso, certero, objetivo, ¿no? Y hacer crecer a otros junto conmigo. Cuando están varias flechas juntas, que son hechas con este ACAT, pues pienso en que puedo ser amigo, puedo hacer comunidad, puedo estar en un frente común y con otros para alcanzar un objetivo. Incluso me marca que puedo ser líder, ¿no? A veces me toca seguir y a otras veces me toca guiar. Entonces aquí pienso en la ecuanimidad, en la solidaridad, en el hacer equipo. Cuando vemos la planta en el campo, siempre está erguida hacia el sol, entonces eso me recuerda que yo debo mostrar entereza, ir siempre adelante, firme, ¿no? En mis convicciones y en lo que voy descubriendo, que a pesar de que el viento corra y me mueva, bueno, pues que me mueva, pero para sacudirme lo que ya no necesito y que yo siga en pie. Eh, También me recuerda que a veces lo ocupan para hacer instrumentos musicales, ¿no? ¿Cuántas veces vamos y vemos los instrumentos? Todavía hoy en los mercados de artesanías están. Entonces yo ahora veo un instrumento de esos y digo, ay, pues esto es también un ACAT. Y la música, pues convoca, la música despierta, el sentido del buen humor, del amor, la armonía, comunica el gozo, ¿no? A través de ese instrumento uno puede cantar, bailar, entonces también me recuerda que podemos hacer comunidad a través de ello. Y me encanta cómo el Tonalama nosotros como equipo, lo hemos visto, nos va poniendo todo sobre la mesa para lo que debamos compartir. Yo he estado en la intención de compartirles siempre un relato o un cuentito y tenía yo hoy dos para compartir, pero dije, no sabía cuál. Y con lo que ustedes acaban de comentar, pues ya sé cuál es el que tengo que compartir, porque el Tonalamat es el que me está marcando. Y se llama, bueno, es del maestro Jodorowsky, y dice así, somos lo que comemos. He aquí un chiste tomado de dos grandes iluminados, Coluche y Racer. Dice, doctor, tengo un problema, explica un muchacho al médico. Cuando como zanahorias, cago zanahorias. Cuando como coles, cago coles. Cuando como espárragos, cago espárragos. Mire, exclama el galeano, yo no veo más que un solo remedio en su caso. Coma mierda. Ahora viene la explicación. Literalmente, el excremento nos da una lección increíble. No todo en materia de alimentación es para nosotros. Si conservo toda la comida dentro de mí, acumulo todos los excrementos y reviento. Tengo el derecho de comer una parte de la realidad, pero debo restituir una parte de ella a la tierra, a fin de hacerla vivir. El excremento alimenta la tierra. El excremento no existe por error. En el ciclo cósmico, cada cosa que se hace alimenta otra cosa. En el dominio espiritual, al igual que en el dominio material, soy lo que como. Mi acción con respecto a los demás dependerá de la manera en que me alimente. Si ingiero la sexualidad ordinaria, voy a llenar al mundo de esa sexualidad ordinaria. Si me alimento de sentimientos confusos, penosos y decadentes, voy a excretar y a llenar al mundo de sentimientos confusos, penosos y decadentes. De la misma manera, si me nutro de pensamientos negativos, voy a nutrir al mundo de pensamientos negativos. En resumen, voy a producir un mundo que corresponderá exactamente con lo que yo sea en el momento de comer. Ahora bien, si me alimento de conciencia, daré conciencia al mundo. En el lenguaje alquímico, excremento significa oro, riqueza.
Si me alimento de riqueza, devolveré riqueza. Si desarrollo mi conciencia, la transmitiré. Seré un canal. Y creo que viene muy bien ahorita que estamos en esta coordenada con estas imágenes que nos presenta el Es signo. perfecta. Así Es es. perfecta, ¿no? Para lo que Sí, está, se sí, cuadra. porque el personaje se está comiendo el excremento, una pieza, pero es dorado, es como oro, Exacto. y el excremento también es dorado, ¿no? Híjole, impresionante, muy impresionante. Sí, ahí están las sincronicidades que se dan a través de vivir el Tonalama. Así es, ni más ni menos. Sin duda. Muchas gracias, Lili. Sigamos. Claro. El prestarnos a ver de forma distinta las cosas, parte de ese adoctrinamiento que es necesario para poder entender un poco o acercarnos al significado de la iconografía del México antiguo, nos ayuda porque también aquí está presente Quetzalcóatl, no tan solo por el rumbo, sino nos recordamos el nombre del mismo Seacat Topiltzin. Y con esto, pues llama la atención el que precisamente esa dirección, ese liderazgo, está presente en el ACA, ¿no? Dirigir la atención. Y de entrada yo pensaría que era una proyección, si es de Tezcatlipoca aquí esta parte, pero bueno, pues es una forma de permitirnos encontrar la relación de todo el Cuica con lo que estamos observando literalmente en el códice, ¿no? No se puede negar sencillamente lo que se ve. Y bueno, es interesante que también ahí el Quetzal está posado sobre los ojos de Islacoyuki, como si la capacidad de percibir estuviera acrecentada. Entonces, esa dirección, esa capacidad de ver perspectivas desde otro punto de vista, es propia de liderazgo, ¿no? Propia, es algo requerido sencillamente también para dirigir. Y bueno, pues vamos a ver qué continúa con los demás acompañantes que enriquezcan el día de hoy en esta trecena regida por también Tezcatlipoca. Muchas gracias, Gastón. Efectivamente, vamos a continuar comentando esta coordenada tan interesante y vamos a seguir ahora con el número, el numeral 7, Chicome. Pues Chicome, como ya comentamos hace unos minutos al inicio del programa, es el número bisagra, es decir, es el número que permite esta división y que está justamente en medio, ¿sí? Cuando dividimos al 13 en dos pares de 6, perdón, en un par de 6 a los extremos, y en medio queda el 7 posibilitando este tipo de conteo tan particular que se da en este caso. Entonces, bueno, el 7, hay que mencionarlo, es un número muy, muy interesante en todas las culturas, no solamente en la cultura anahuaca. Lo encontramos precisamente representando muchas cuestiones, en este caso, precisamente esta capacidad de ser la parte central, a veces en algunas composiciones, en algunos basamentos, incluso vemos que en algunos casos el 7 es el que corona el basamento para precisamente hacer una división como la que les comentaba, 6 en ascenso, el 7 arriba y 6 en descenso. Es también como están las aves que todos los días estamos compartiendo, precisamente que son los que acompañan al número, o más bien encarnan el número, vamos a decirlo así. Estas aves que vemos aquí en la derecha, ¿sí? Están precisamente todas ellas rodeando al señor Tonatiuh, al sol, justamente. De todas estas aves, la única que no es ave y que es el acompañante volátil del día de hoy, o sea que también es un ser volador igual que las aves, es la mariposa, papalo. ¿Por qué la menciono? Incluso ahorita antes
el propio señor del numeral, porque precisamente está en representación del sol cenital, es decir, del punto más alto en donde el sol se posa por encima de nuestras cabezas, en cualquier sitio, al mediodía. Recordemos que el mediodía em, en cada lugar es distinto, ¿sí? En cada sitio es diferente, aunque en los usos horarios que actualmente manejamos, podríamos equiparar el mediodía de varias regiones, digamos que en el mismo momento, ¿sí? En realidad, cada sitio tiene su propio mediodía, que es exactamente cuando el sol está en el punto más alto, que lo que llamamos nosotros el cenit. Esa idea está representada justamente en la mariposa. Por esa razón no es un ave, por esa razón es otro ser volátil también, que de una manera muy abstracta nos está representando esa máxima capacidad de generar tona, de irradiar energía, luz y vida por parte del sol, representado aquí por la mariposa, que también podemos hacer la asociación con los guerreros, ya que sabemos que los guerreros, una vez que morían en combate, obviamente era una muerte gloriosa, una especie de victoria a la hora de otorgar la máxima ofrenda, que en ese caso es la vida. Esos guerreros se convertían, entre otras cosas, en aves, como los colibríes, y en mariposas, que son uno de los grandes emblemas también de los guerreros digamos, en la cultura tolteca. El otro acompañante del numeral y también le añade cualidades muy interesantes. En este caso, el señor del numeral es el señor Sinteot, que es el maíz, ¿sí? No es el dios del maíz, es el maíz mismo. Es el maíz encarnado, está representado justamente a través de Sinteot, que también es una advocación directa de Tonacatecutli, el señor de nuestro sustento, el miembro masculino de la dualidad primigenia que lo genera y lo crea todo. Mucho que comentar, Oh, sí. preciosas las metáforas del día de hoy, son de verdad hermosas, porque encuentro una relación muy directa entre Sinteot y la mariposa que a continuación voy a explicar, pero antes quería puntualizar que ya les corroboré, el pegamento se llama Sinacancuitla y aparece desde ya del diccionario de Molina. Por ahí hay un micrófono abierto, por favor. Me parece que es de Gastón. Ya en el diccionario de Molina, en los primeros diccionarios del siglo XVI, aparece Sinacancuitla como definiendo el pegamento. Bueno, ahora sí procedamos a la explicación de las imágenes, ¿no? En primer lugar, me aparece impresionante el ver que Sinteotl tiene enfrente no una planta de maíz, como pudiera esperarse, sino una planta de girasol, una planta de la Malxóchitl, como se le conocía en la antigüedad, ¿no? Pero sí tiene, obviamente, las mazorcas en la cabeza. Si ustedes han visto alguna vez el maíz amarillo y lo han puesto en su mano, quienes nos hemos dedicado a cosas visuales, en mi caso, me he dedicado a la fotografía, a la corrección de color en video, pues sabemos bien distinguir cuál es el color dorado y hay un maíz, un grano de maíz específico, una mazorca, que es especialmente dorada. Y es toda una simbología, porque para mí es la comunicación directa con el sol, la forma que tenemos nosotros de tener acceso hacia el sol, hacia el tona, hacia tonatio, hacia la tonación, la del tonada que hace cada mañana y cada día tonatio, pues es el maíz, es el girasol, son estos seres que atrapan los rayos del sol para desarrollarse y que nos permiten integrarlo a nuestro propio tono, a nuestra sangre. Y por supuesto que para eso necesitamos el sol, totalmente el sol poderoso que se combina en una misma época, la época de calor intenso con la época de lluvia, y eso hace que tengamos ese alimento. Entonces tenemos ahí a la mariposa indicando ese ser solar, y también tenemos al maíz como estableciendo esa conexión desde el sol más potente, más irradiador, hasta la planta de maíz, por un lado. También quisiera comentar
que he estado buscando acerca del número 7 cosas eh, para poder tener una visión más amplia de ese número, que es un número muy enigmático, pero también me interesaba mucho que tuviera una referencia directa o clara con el, eh, con la misma contexto de Anáhuac. Y encontré una greca muy interesante, propia de la región mixteca, el tablero mixteco que se le llama. Y ese tablero mixteco, yo lo encontré en el libro de El Tesoro de Monte Albán de Alfonso Caso. Viene ahí la explicación de varios tableros, pero encontré ese tablero mixteco, me llamó la atención, porque es como fue una greca, pero digamos que tiene la forma de basamento. Tiene 1, 2, 3 niveles, uno arriba, que es el cuarto, y caen 3. De tal manera que suman 7 niveles la vuelta completa. Entonces esos 7 niveles me permitieron encontrar cómo también el 7 a su vez, que le decimos número bisagra porque es la bisagra del 13, también a la vez tiene una pequeña bisagra ahí, que es el número 4. Y pues ya entrado en las matemáticas, pues me puse a reflexionar en esas coordenadas 1, 4, 7, y efectivamente son muy interesantes. Entonces el 7 también matemáticamente tiene su propio juego, pero sobre todo entendiendo la matemática anahuaca, ¿no? Que donde 7 cumple esa función. Y para concluir sobre el número 7, también me gustaría mencionar que en oportunidades anteriores hemos recordado cómo al llegar al 7 nos sentimos justamente a la mitad, ¿no? Ya cuando en el 6 todavía sentíamos que estábamos en el arranque, en el despegue, ahorita estamos en el punto como la mariposa más alto de la trecena. De hecho, creo que la conjunción de imágenes que vamos a conocer al final de esta transmisión nos va a permitir ver qué tan cenital fue, lo cual no quiere decir que sea más importante que lo demás. Simplemente es un punto de luz donde tendremos precisamente dentro de las imágenes de pronóstico, ya las veremos, un descenso tonálico de un sol muy precisamente muy del cenit o cenit. Y esto está reflejado en todos los símbolos, que a conectar con Nácatl, con la direccionalidad, con la inspiración guerrera de Tezcatlipoca, pues ya le va dando forma a lo que tenemos que reflexionar y sobre todo aplicar en este tonali. Así es, la mariposa nos evoca como animalito en la naturaleza, esa oruguita que pasó por un proceso, ¿no? Se encapsuló y después tuvo que romper esa casita para salir y mostrar sus alas. Así nosotros hemos venido en un proceso de romper muchas estructuras internas que teníamos, formas de pensar, y hoy debemos manifestarnos como esa mariposa, abrir nuestras alas y ser eso, un pensamiento que no acepte limitaciones, como el vuelo de la mariposa, que puede redireccionarse en cualquier momento que sea necesario, que cuando la vemos nos inspira, ¿no? Porque son animales muy bonitos, muy majestuosos, aunque sean tan diminutos, son grandiosos, nos inspiran mucho. Y bueno, recordar con el maíz una frase de José Martí que dice: toda la gloria del mundo cabe en un grano de maíz. Y si nosotros somos hermanos del maíz, estamos hechos de maíz, esa es nuestra principal sustancia en esta cosmovisión. Bueno, pues así resignifiquemos eso que somos mariposa, somos maíz en esta coordenada. Entonces, mostrémonos así, preciosos, como dices, dorados, como es el maíz. Sigamos al sol, o sea, es decir, busquemos un conocimiento que nos ayude a florecer, como ese girasol, así vamos nosotros tras esas ideas que nos permitan ser luminosos. Y grandes líderes, porque los líderes a veces están en el grupo y no precisamente adelante, ¿no? A veces están atrás guiando a los demás. Bueno, hay muchas formas de ser líder, pero el principal al que tenemos que dirigir es a ese yo interno que tengo, que a veces se resiste y hay que estimularlo, o a veces quiere ir más allá de lo que toca y también hay que frenarlo. Entonces, debo ser el líder de mí mismo primero y después, pues ya podré guiar a otros. Así es, Lili, muchas gracias. Y a reserva de verificarlo con más precisión, yo recuerdo precisamente ver que los girasoles los he visto en las orillas precisamente de los plantíos de maíz en ocasiones.
están perfectamente relacionados en ese sentido. Es un cultivo que también se da alrededor o en relación con el maíz, por lo menos, sin duda. Gastón. Gasol nos recuerda cómo la misma naturaleza observa al sol. Es un ejemplo muy, muy explícito, ¿no? Y parte también de la biogenética, la ingeniería de nuestros abuelos, cómo eh, modifican a las plantas para que, eh, cómo programaríamos nosotros el movimiento de una planta. Y que lo hicieran exactamente para que siguieran el movimiento del sol, pues es también una parte ritualística. Debería de ser maravilloso el poder contemplarlo y el poder entenderlo. Me llama la atención aquí los comentarios de los amigos de Facebook que nos siguen ahí. Quique Ruiz nos comenta que en la antigüedad nos pone el comentario, se dice que los abuelos cargaban con ellos una piedrita de oro con ellas y lo enseñaban metafóricamente contra el sol, como para que brillara y así sentir que tienen un pedacito de sol. Nos hace también el comentario que el cuicat o el oro es el desecho del sol. Es una alegoría que hay que tomar en cuenta para empezar a ver el cuicat del desecho, el excremento de una forma distinta. Y bien, bueno, hoy con todo lo presente, pues nos vamos a prestar a ese pensamiento distinto. Ya trabajamos la cuestión emocional en días anteriores y ya que ayer definitivamente la medicina de la tierra nos ayudó a reciclar todo lo necesario, hoy estamos totalmente prestos, vacíos, como ese carrizo, para la transformación que ejemplifica en este único animal volador que si no existiera dentro de estos animales nocturnos, pues podríamos decir que todos son aves, ¿no? El único que no es ave es esta mariposa, y es esa la importancia que se le da a la capacidad de transformar, de evolucionar, de convertirnos o reconstruirnos en un ser diferente. En toda esa dirección, toda esa intención. Hoy es un buen día para redireccionar nuestro crecimiento y la misma transformación que decidimos desde ayer. Así es. Vamos a continuar justamente con estas ideas, relacionándolas. Y por último tenemos un numen más que está relacionado el día de hoy con todas estas cuestiones, que es el Señor de la Noche, que en este caso es Señora de la Noche. La señora Chalchutlicue, la de la falda de Jares, que sabemos que es la que encarna la parte femenina de todo el sistema que posibilita la vida a través del ciclo del agua. Todo lo que tenga que ver con humedad, con agua, con líquidos, con flujos. Es esta parte femenina que está representada por la señora Chalchutlicue, a quien vemos en esta ocasión haciendo una ofrenda en este cuerpo de agua que además está adornado con una joya y un collar allí en medio. De manera muy elocuente nos están diciendo que este sitio no solamente es sagrado, sino que es precioso porque contiene el líquido que posibilita la vida, que es el agua. Vamos a analizar a continuación las imágenes de pronóstico, ya para rematar todas las ideas que podemos conjugar el día de hoy en esta coordenada Chicomeacatl. Y bueno, pues en la parte de abajo tenemos un conjunto de visual muy interesante, muy poderoso también, y hasta enigmático, porque vemos un basamento, es decir, vemos una plataforma aquí en la parte de abajo, pintado de color blanco con esta franja roja. Es esta plataforma, este basamento, ¿sí? Donde se llevan a cabo, sabemos también ciertas actividades rituales, ceremoniales, performativas.
Y sobre esta plataforma, vemos una gran tinaja adornada con estos picos por todos lados, ¿sí? De color blanco. Y que además tiene esta espuma también de color blanco, que sabemos que lo delata como que es pulque lo que contiene esta gran tinaja. Y digo gran porque se ve grande en comparación con el tamaño de esta plataforma, que sabemos que las plataformas, estos basamentos, pues no son pequeñas, seguramente tienen un tamaño importante. Y bueno, también esta vasija con estos picos las encontramos en algunos pebeteros, pero también los encontramos en algunas vasijas precisamente que estaban destinadas a contener pulque, ¿sí? Conozco algunas de tamaño, digamos, pequeño, ¿sí? Que sirven de vasijas o de contenedores rituales para poder hacer la toma del pulque. Entonces estos picos aquí están presentes a través de esta imagen y relacionadas también con el pulque. En la parte de atrás del conjunto del pulque vemos unas varas de ocote o de copal, madera aromática, madera destinada a ser quemada como parte primordial del ambiente que se crea durante una ritual de este tipo. Y el elemento más notorio y también que de alguna manera nos llama la atención de este conjunto es esa cola de la serpiente de coral que parece penetrar desde arriba y que está entrando en esta vasija. Hemos comentado en varias ocasiones cómo la serpiente de coral está relacionada con muchas cuestiones. Es un flujo muy especial, es una manera de representar ciertas ideas. La hemos visto relacionada precisamente con las transgresiones, con la sexualidad, con el desenfreno, ¿sí? Y con cuestiones que tenemos que tener en cuenta y que tenemos que dominar, que tenemos que de alguna manera también a veces contener. Ahí está la cola de esa serpiente entrando en esta gran vasija de pulque para rematar pues de manera interesante y muy bella esta imagen. En la parte de arriba tenemos una imagen también muy poderosa, sin duda, y que pues Rolando ya lo anticipó con sus comentarios de hace unos minutos, en donde tenemos a Tonatiuh en la parte de arriba, al sol en todo su esplendor, ¿sí? Tonando, repartiendo el tona, la luz, la energía, la vida. De él mana un flujo de sangre, que sabemos que la sangre es el tona, es una expresión muy, pues muy elocuente gráficamente de lo que es el tona, ya que es el líquido que corre por nuestras venas y que reparte el tona y la vitalidad y todo esto, la vida, a través de nuestro cuerpo. Bueno, pues esta sangre que también es preciosa, este líquido precioso que también es parte primordial de las ideas y de los conceptos en esta filosofía, pues está conectando justamente mediante este flujo que además tiene un movimiento muy especial, no es un flujo así en cascada que cae nada más, sino que visualmente lleva un camino, ¿no? Y lo conecta con esta imagen de Tezcatlipoca precisamente. Esta imagen de Tezcatlipoca que está ahí representado solamente a través de la cabeza del numen, no quiere decir que sea un decapitado, no quiere decir que sea un rito de decapitación o nada por el estilo, ¿sí? Simplemente es el recurso de la pars pro toto, la parte por el todo, que gráficamente nos indica que, bueno, pues la pura cabeza del numen sabemos que ya lo representa completo a él, porque, bueno, pues gráficamente el espacio con el que se contaba en esta celda donde está contenida la imagen, pues era conveniente hacerlo así para poder representar a este personaje. En medio de este flujo vemos que está un corazón atravesado con una flecha, ¿sí? Muy ad hoc, muy relacionado con el glifo que nos ocupa hoy, que es Acatl. Y bueno, pues la cabeza de Tezcatlipoca o este numen que vemos ahí abajo, que por cierto está mirando hacia arriba, ¿sí? No está colocado de manera erguida, como viendo hacia un lado o hacia otro, está viendo precisamente hacia arriba, con todos sus elementos
primordiales para que no lo podamos confundir en ningún momento. Su maquillaje de color negro que deja las franjas del ojo y la boca. A veces dicen que está pintado de amarillo, no, al contrario. Lo que está pintado es de negro. Y lo que deja ver de la piel precisamente es la franja amarilla que está como antifaz, en este caso alrededor de sus ojos, y la parte de su boca. Este espejo que tiene en la parte lateral, aquí en su cabeza, el Astasheli, que es este tocadito de plumas de garza, pues son las cualidades que vamos a ver siempre presentes en Tezcatlipoca para no confundirlo con un otro personaje, que ya son bastante elocuentes, y si nos las aprendemos, que es muy fácil, vamos a poder reconocer los atributos de Tezcatlipoca en cualquier lugar donde veamos aplicados estos marcadores gráficos, vamos a decirlo, esas cualidades. Esta cabeza, este Tezcatlipoca está encaramado en un monte, en una montaña. Lo estamos viendo aquí precisamente, en esta montaña. Entonces tenemos varios elementos muy interesantes: el sol, el tona, el corazón, la flecha del guerrero, Tezcatlipoca, el pantli del sacrificio y de la guerra. Entonces, bueno, hay una serie de elementos y de símbolos combinados en esta imagen, que bueno, pues ya les doy pie a mis compañeros para que nos ayuden a descifrarlas y hacer sus comentarios al respecto, particularmente relacionados con la coordenada Chicome-Acatl. Así es. Em, Sí, perdón, te perdimos un poquito, Rolando. Creo que se nos fue, ¿no? Se desconectó. Se fue Rolando. Sí, Ajá, bueno. desapareció. Desapareció en el tona. Se perdió en Ahorita el regresa, tona. bueno, sí. Fue al mundo Se de hizo uno con el tona. Tezcatlipoca. Fue al Así mundo de es, Tezcatlipoca. probablemente. Sí, en ese espacio de Tezcatlipoca, bueno, vamos a soñar y a ensoñar, ¿no? Y hoy que vemos esa imagen, pues recordamos eso, que la realidad también la construimos en ese espacio donde está Tezcatlipoca, que es conocido como el que todo lo ve, en el que está en todos lados. Entonces, imagínense toda la sabiduría que tiene él en ese espacio. Estamos invitados en esta coordenada a reconocer el camino, ¿no? Ahorita hablabas de ese flujo de sangre que muestra el camino. Bueno, estamos invitados a reconocer el camino y el camino de corazón, como dice el señor Juan Matus, ¿no? No, ¿cómo se llama? Sí, don Juan Matus. Sí, ¿verdad? Sí, Bueno, él así dice que es. hay que transitar caminos con corazón y aquí lo vemos representado, ¿no? Con ese corazón en medio del flujo de ese tona, que es la energía que que detona, ¿no? Por eso es la palabra, todo lo que me detona, todo lo que me pone en movimiento, ese calor, esa energía que vamos teniendo. Y bueno, hace rato que hablábamos del maíz, pues yo recuerdo que mi abuela, después de desgranar maíz, guardaba los ocotes porque decía que era la mejor forma de hacer fuego era con esos ocotes, ¿no? Entonces, fíjense aquí, también ahí el maíz está representado en ese calor que nos vivifica y que nos hace, pues, grandiosos. Entonces, a veces seguimos el camino, a veces tenemos que hacer el camino, otras veces tenemos que descubrir el camino, pero lo más importante es que aprendamos a compartir ese camino, ¿no? Y que va a haber, veo la imagen de abajo y digo, va a haber circunstancias adversas en la vida, pues sí, esa serpiente ahí nos está recordando que aparte de que hay tanta energía, a veces hay circunstancias que por la misma energía que se genera, se pueden polarizar las emociones. Entonces, bueno, recordar que nosotros somos quienes nos empoderamos y quienes vamos marcando la pauta, ¿no? Y podamos disfrutar de toda esa ofrenda que podemos dar y de todo lo que podemos recibir. Y ahí vemos esa gran vasija tan preciosa de pulque y recordar que como dice el mito y el relato, ¿no? ¿Cuántas copitas? Solo
4 creo son las permitidas, o 3, Así 4, es. ¿verdad? 4. 4. 4, porque la quinta ya es la La quinta transgresión ya es la y ya es transgresión. la embriaguez que ya es incontrolable. Exacto. Entonces, 4 de pulque. Bueno, cada quien a su medida, ¿verdad? Habrá quienes tomen un vaso, quienes tomen un tarro, pero que no sean más de 4. Bueno, encontré un poema muy bonito, es muy cortitito, pero es otomí y me gustó mucho porque tiene que ver con el maíz. Dice, no están solos, somos granos de maíz de una misma mazorca, somos una sola raíz de un mismo camino. Y creo que queda bonita aquí en esta imagen. Bueno, y después de que escuchemos a nuestros compañeros, ya les diré el conjuro. Rolando ya volvió de allá del espacio de Ya, Tezcatlipoca. Así, Te escuchamos, Rolando. cuál Tezcatlipoca viajó de un plano a otro de nueva cuenta hacia Exacto. nosotros. salí del agua y me metí al espejo. Esos. Pues sí, eh, como lo decía, creo que esta coordenada es fuerte, muy fuerte. En general, siempre que pasamos por aquí, lo hacemos 5 veces a lo largo del Tonalpohualli completo. Siempre tiene cuestiones muchas que aportar. Hoy es muy especial porque hace todo un eje, construye varios ejes que son mencionados a continuación. El primero, obviamente, hay toda una línea que conduce desde el signo hasta esta imagen de pronóstico, partiendo obviamente del Ácates, ¿no? Pero también creo que tenemos en la parte inferior algo que me gustaría mencionar de la siguiente manera. Cuando nosotros vemos las imágenes creativas, de creación, quizá desde la creación más iniciática, más primigenia, que es justamente la que aparece, por lo menos en el contexto del Códice Borgia, en la lámina 29, que tengo aquí a mis espaldas. Esa lámina tiene una escena en la que salen unos flujos nocturnos que algunos autores han dicho que podíamos calificarlos incluso como Yowali y Hécatl. Y Yowali y Hécatl es una forma de denominación que se le aplica a Tlipoca, por supuesto, y bien a veces a Quetzalcóatl se le llega a aplicar. Es como una fuerza unificadora, pero si uno ve esa lámina y ve la continuidad que viene a través de esas láminas del Borgia, se dará cuenta que ese momento de creación que vemos en la lámina 29 probablemente está dando origen a la materia prima de la que están hechos estos númenes, y a través de ellos vendrá el surgimiento del ser humano, ¿no? Decían en la época en que los padres de la colonia recogieron los testimonios, exactamente, qué hermosa imagen. Nunca nos la acabaremos. Esta imagen tiene tantos niveles de significado que pues nunca nos la vamos a terminar. Yo por eso la tengo aquí porque me parece una hermosa en muchos sentidos, y sobre todo la filosofía que expresa y la profundidad de los mensajes que está eh, dan para mucho. Bueno, pero lo que sí pueden ustedes ver ahí son estas serpientes con la máscara del viento, ¿sí? Esas serpientes, esos flujos. Les decía que en la época virreinal, el inicio del virreinato, en la época de la colonia, cuando se recogieron testimonios, cuando preguntaban a la gente por el Yowali Ejecatl, decían del Yowali Ejecatl algo muy curioso, decían que no había nada muy definido con él, que el Yowali Ejecatl podía ser utilizado que podía dar enfermedades, pero también podía sacar de problemas. Y creo que aunque era difícil de explicarle a alguien que no entendía esta forma de ver el mundo, como para los que llegaban era difícil comprender de lo que les estaban hablando, probablemente esta lámina nos lo deja muy claro, porque eso es precisamente lo que pasa con la serpiente que vemos en la imagen de hoy. La serpiente está ahí. Ese flujo primigenio llegó a nosotros haciendo toda una cadena desde ahí, desde que vemos a ese acto sacrificial inicial del que salió, y después vino Tezcatlipoca con Quetzalcóatl, la generación del ser humano a través de un acto de sacrificio, y el ser humano ahí, que es el portador también de ese tona, a través del maíz que veíamos hace un momento, y que tiene esa fuerza. Entonces la serpiente tiene, por una parte es hermosa, está tonada, es roja, también tiene colmillos. Entonces, el tona es así. Hay que utilizar la disciplina, la voluntad, para poder guiarlo y
y sobre todo no es algo como de tan libre voluntad o inspiración por algo que nos llame la atención, sino más bien es la esencia. Y en esta trecena, algo que hemos estado explorando desde la cueva de Tepeyoloctli es precisamente la búsqueda de esa esencia, de esa cueva que está en nuestro interior, de esa nocturnidad que representa Tezcatlipoca, que es precisamente nosotros mismos, ¿no? Somos nosotros mismos ahí adentro, en ese espejo, y que a veces es difícil verlo. Pero para eso tenemos entonces el pulque, que como lo platicábamos en una ocasión muy cercana a esta, el pulque tenía diferentes graduaciones, diferentes tipos. Leía precisamente para corroborar ese dato una fuente que explicaba, por ahí Sagún dice, y estos no dejaban de ponerle a veces algunas compuestos, plantas y hongos al vino, porque le decían vino en la época reciente del contacto al pulque, le ponían al vino para que garantizaran que los iba a embriagar, decía, ¿no? Pues traduciendo un poco lo que están diciendo ahí, pues obviamente sí, había tipos de pulque al que se le ponían sustancias, se le agregaban otras cosas para que tuvieran esa capacidad para alterar la conciencia, ¿no? Pero también había un pulque que se podía beber en cualquier momento. Entonces, por eso yo creo que también está ahí la ambivalencia de la serpiente, que es hermosa, que es sagrada, que representa esos flujos, es un reflejo de esos flujos, un reflejo directo, ¿no? Y al hablar reflejo, algo de reflejo como del cuerpo, ¿no? Es un reflejo el que traen de ese flujo, pero también tenemos ahí las varas que purifican, las varas con las que se puede encender el fuego y podemos hacer una purificación. Precisamente hay dos ideas, dijo Lili muchas ideas muy interesantes, pero hay dos que me parecieron así muy, muy impresionantes. Y es que precisamente cuando ella describía a la mariposa como ser de transformación que fue oruga, precisamente la mariposa representa la segunda vida de ese ser. La primera vida fue un gusanito que seguía precisamente ese flujo, y la segunda mitad de su vida va a ser esa mariposa alada, ese ser volátil, ¿no? Entonces, estamos en esta bisagra y tenemos ahí elementos que también nos inspiran mucho a la transformación. Pero también haciendo valer la condición de esta trecena, donde teníamos a Tepeyoloctli con las armas enfrente, siendo el numen guerrero, Tepeyoloctli, el numen guerrero, el nahual guerrero de Tezcatlipoca también. Y luego pasamos a través de Isla Coliuqui y llegamos aquí al mismísimo Tezcatlipoca, que es por tercera vez se nos aparece hoy, y ya se nos aparece en persona, sin advocación, ¿sí? Tiene ahí el Pantli, que representa por un lado el sacrificio, el autosacrificio, pero también el Pantli, que representa a la guerra, a la vida del guerrero, sobre todo porque creo que una de las cosas que tenemos que entender es que no estamos hablando de guerra en el sentido que nosotros la conocemos. Incluso en el conflicto, está estudiado que antes la guerra implicaba darle muchísima dignidad al otro. La guerra era algo completamente diferente cuando tenía que llegarse al enfrentamiento. Pero para tener ese grado de honor, ese grado de limpieza de pensamientos, esa deseo no de destruir, sino de tratar de enfrentar un momento de diferencia de cualquiera que pudiera existir, se respetaba mucho a la persona a la que se iba a enfrentar en cualquier tipo de combate, pero además llevémoslo ya al plano más personal, que es el que estamos hablando, porque como les decía, Tezcatlipoca era la inspiración de los jóvenes, era un referente para formar un guerrero. Bueno, pues ese guerrero nos está mostrando una faceta muy importante de su formación, precisamente. No lo vemos atacando a un pueblo, no lo vemos haciendo la guerra, incendiando, lo vemos en un acto ritual, en el lugar más sagrado que puede existir, que es la cima de una montaña, las montañas que contienen el agua, representadas por los basamentos. Ahí arriba está Tezcatlipoca con el Pantli, y se encuentra con la mirada apuntando hacia el cielo. Y tenemos a Tonatio en esa posición tan cenital, que está derramando ese tona y que está cayendo sobre él. También me gustaría hacer mención de cómo nuestro corazón es el que finalmente es el músculo, el gran músculo del tona. Se sobrecarga, está lleno del tona y de ahí lo manda hacia todas partes. Entonces, es el músculo que nunca para de funcionar desde el momento en que nacimos. Cuando llegamos a este mundo, lo primero que ocurrió a los determinados tonales y trecenas que estábamos ahí es que pum, 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 y desde entonces no ha parado, y solo va a parar completamente el día
que nos quedemos en Mictlán, ¿no? Entonces, por eso la importancia que tiene ese corazón que está en medio de ese flujo, atravesado por esa flecha, por esa inspiración del guerrero, la inspiración de Tezcatlipoca, la direccionalidad de nuestro corazón a través de lo que enseña Tezcatlipoca. ¿Qué es eso? Exactamente eso, el dominio. Tezcatlipoca representa esa ambivalencia de Yohual y Hécatl, por eso le dice así, por eso dicen que a veces Tezcatlipoca los puede jugar de alguna forma y de alguna otra. Bueno, no es eso, es que realmente hay que conocer cómo van fluyendo las cosas, ir haciéndolo con disciplina. Y en este caso, pues obviamente estamos llegando a esa parte de la mariposa, a ese cenit del sol, y creo que este día entonces están las condiciones puestas para que, si tenemos hoy en este tonali la actitud del guerrero y seguimos todo este camino que se nos ha indicado desde el inicio de Trecena, contando con el amparo también de Tlazolteotl a lo largo de toda la Trecena, teniendo también esa gran presencia de Tezcatlipoca que está ahí, y querramos o no, ahí está este día, en este tonali marcado. También aquí me gustaría hacer un paréntesis, no estamos hablando de algo que sea como magia, esto estaba perfectamente medido por los antiguos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una forma de comprender cómo será el ambiente que está teniendo el día de hoy. La única forma de entender y comprender cómo se está dando esta manifestación tónica o de tonali hoy, no es tanto teorizándola, sino más bien viviéndola. Cuando uno empieza a vivirla, se da cuenta que todas esas manifestaciones y esos flujos son muy efectivos. Entonces, cuando lo decimos acá, no son simplemente como frases, sino pensamos que varios de ustedes se lo puedan tomar en serio y darse cuenta que este es un buen día para hacer justamente eso. Tener esa disposición que aquí el guerrero tiene, el máximo guerrero, el guerrero divino, que no está haciendo la guerra, no está destruyendo, sino está eh, teniendo la disposición de que el Tona descienda en él para continuar su camino, que como la mariposa que decía Lili, es la segunda mitad de la existencia de esta trecena. Como también otra de las partes de Lili que me inspiraron mucho es esta que decía, a veces nos tocará ser líderes, cuando nos toque, lo seremos. A veces nos tocará seguir a otros líderes. Más bien creo que el liderazgo es algo que puede repartirse entre la persona que tenga las mejores habilidades para hacerlo. Lo que tenemos que hacer es estar preparados para que cuando se nos demande eso, pues estemos a la altura. Y eso creo que es la actitud central de Tezcatlipoca y el uso del tona que se nos indica para el tonali de hoy. Excelente, muchas gracias y muy pertinente justamente porque la ACAT, ¿sí? Entre otras cosas, pues representa precisamente firmeza, certeza y direccionalidad. Es decir, esta certeza y esa dirección que deben ser claras para el guerrero y también para un líder, pues están precisamente aquí, presentes a través del glifo. Compañera Lili, compañero Gastón. Bueno, ¿quieren les leo el conjuro? Por favor. ¿Mm? Bueno, entonces, había por ahí, tenía yo la duda, a ver si por ahí un nahuatlato que nos escuche. Hoy yo voy a platicar con una amiguita nahuatlata y se lo voy a preguntar. El nej es yo, y a veces lo omitimos y decimos solo ni, y también es yo. Yo lo refuerzo aquí en el tonal, en el conjuro, perdón, al decir nej ni, entonces estoy diciendo yo soy. Entonces, pero bueno, voy a verificarlo. Mientras tanto, voy a seguir diciendo así, ¿no? Entonces, yo soy Nej ni chikome akat, la luz, el conocimiento, una nueva manera de pensar y resignificar el mundo, la realidad. Yo soy la fuerza de voluntad dispuesta para salir a flote de cualquier situación que la vida me presente. Y más aún, yo soy el amigo que gusta de hacer comunidad y direccionarse en un frente común hacia un florecimiento mayor que trascienda el tiempo y el espacio. Perfecto. Excelente. Muy inspirador. Muchísimas gracias. Así es. Estamos a una semana del segundo paso cenital y quienes pudimos estar en la observación precisamente de ese momento donde el sol se devoraba la sombra, escuchando al abuelo José Locuat
nos invitó a percibir el calor del sol en la mollera, aquí en el Tecpa, en la Corona. Y esta imagen me lo recuerda, ¿no? El subir a una montaña y estar de alguna forma muy cerca al cielo para poder percibirlo, nos hace entender por qué Tezcatlipoca está inclusive redundando en su presencia, estando tanto en la trecena como regente, como en todas las veces que ahorita nos lo topamos, las 3 veces, y aquí de una forma muy explícita está observando al sol, está recibiendo el tono. El hecho de que nosotros percibamos la vibración que tenemos para el día de hoy, pues nos permite decidir de la mejor manera con esa dirección, pues hacia dónde vamos a caminar. Y pues no puede faltar la ofrenda y el sacrificio, ¿no? El hecho de que tengamos aquí a un corazón, pues también, como ya lo había citado la maestra, pues habla de la direccionalidad que nuestro corazón le puede dar a eso que estamos recorriendo, ¿no? Pues, toda esta trecena orientada al poniente, pues nos va a dar un acompañamiento siempre de alguna numen o deidad acuática, en este caso es Chalchitlicue, y pues pareciera que el trabajo emocional es como para tenerlo ahí en stand-by, tenerlo ahí muy, muy presente. Sin embargo, en cada uno de los diferentes arquetipos, pues lo vamos a poder observar. Ya lo trascendimos, repetimos desde el día de ayer, y ahora pues ya vamos a redireccionar con esa capacidad de liderazgo, esa fuerza de voluntad, para iniciar los siguientes 4 días totalmente en una actitud de guerrero, tomar decisiones en el ámbito nocturno, en el ámbito diurno, y bueno, el hecho de que ahorita nos prestemos a encajar en ese modo guerrero, pues nos va a ayudar precisamente para entender todo lo que nosotros ahorita estamos hablando y principalmente para seguir creciendo en ese desarrollo de conciencia. Así es. Aprovechemos, como siempre lo decimos, aprovechemos las cualidades, las capacidades y las ideas que contemplamos y que meditamos el día de hoy en cada una de las coordenadas también. Aprovechémoslas porque son son las imágenes las que nos traen estas ideas, estas reflexiones, y que pues todos los días nos dan una oportunidad para crecer y para mejorar en este camino que nos muestra el Tonalpohualli. Y bueno, pues antes de despedirnos, me gustaría recordarles que, bueno, pues el día de mañana 4 de agosto, va a ser un Tonali Chicuey Ocelot. Tenemos a través de nuestro nuevo canal en Facebook, la nueva calendárica, ¿sí? El equipo de Calmega Calendárico. Vamos a presentar veintenas ayer y hoy Tlazochimaco. Algunos comentarios alrededor de esta veintena, de estas fiestas veintenales, que estamos de alguna manera revisando precisamente para poderlos comprender con más precisión. En este caso vamos a analizar Tlaxochimaco. El día de mañana, a partir de las 8 de la noche, los esperamos, ¿sí? Que se conecten a través de Facebook, a través de Zoom. Y también recordamos que el día 12 y 13, ya casi una semana y un día de distancia, tendremos el primer congreso anual de la nueva calendárica. Allá en la Ciudad de México, los esperamos. En los próximos días ya estaremos dando más información, pero aparte en el día, ya sea que acudan al lugar de manera presencial o que nos acompañen de manera virtual, pues serán todos bienvenidos. Y será un placer tenerlos por ahí. Gracias por su atención.
Y les agradeceremos también muchísimo poder compartir, si lo creen conveniente, si les ha gustado lo que han escuchado y hemos compartido, a través de Instagram, de Facebook y de YouTube. Están siempre nuestros contenidos disponibles, textos, imágenes y videos, para que puedan compartir y nos ayuden a difundir más esta información. Les agradezco mucho su atención. Les mando un gran abrazo. Que tengan excelente día. Compañeros, Excelente día. público, Hasta pronto. y mejor Tonali. Así sea.